Queridos amigos de la dulzura de mi carácter, un placer estar de nuevo con todos ustedes para otra emisión de su programa de béisbol. Hoy vamos a tocar un tema de actualidad y con cara pues a la historia también. Vamos a tener un tema que creo que va a ser interesante y de recuerdo para todos ustedes. Les recordamos que la dulzura de mi carácter llega a todos ustedes a nombre de Simple Fibra con precios promocionales en este momento en sus diferentes planes. Y bueno, tienen que aprovechar esto porque tenemos unas promociones que son muy interesantes para todos ustedes. Y bueno, más información en simplefibra.com.be, el más confiable, ¿no? Más confiable imposible, el internet más confiable del mercado, Simple Fibra. Acompáñennos. Bueno, estamos teniendo una campaña de tantas cosas interesantes, pero dentro de esa situación hemos estado fijándonos en lo que significa lo que están haciendo los hermanos Contreras y nos hemos ido por allí a, a revisar toda la historia del béisbol en lo que respecta a los venezolanos, en lo que respecta a los latinos y en lo que respecta a los norteamericanos, de las mejores parejas de hermanos de las grandes ligas. Y la historia pues nos trae cosas realmente interesantes y emocionantes. Por ejemplo, cómo olvidar a los hermanos Alou, Felipe, Mati y Jesús, quienes el 15 de septiembre de 1963 jugaron juntos en los jardines de los Gigantes de San Francisco. También tenemos a Benji, a José y a Yadier Molina, que jugaron juntos, parejas tan importantes como Roberto y Sandy Alomar, Pedro y Ramón Martínez, Orlando y el Duque Hernández, en lo que a latinos respecta. Y bueno, también tenemos que recordar una gran cantidad de hermanos como son pues Tony y Arturo Peña, Emilio y Jorge Bonifacio, Eric y Willy Aybar, Vladimir y Wilton Guerrero, Melio y Pascual Pérez, Yuri y Lourdes Gurriel. Están también Henry y Elio Ramos, Edwin y Alex Díaz, Donovan y Jonathan Solano, los colombianos, por supuesto Ronald y Luis Ángel Acuña, Ronald lesionado, Luis y Ramón Urias, Edgar Edward y Jorman Basardo, otro par de venezolanos, Albert y Robert Suárez, quienes están brillando en las grandes ligas, y Roberto y Sandy Alomar, entre otros latinos y venezolanos que han brillado en las grandes ligas. También pues venezolanos Víctor y Pompeyo Davalillo, entre otros pues han sido algunos de nuestros representantes en el mundo de las grandes ligas y de los grandes en la historia, pues hay una cantidad también enorme de grandes compañeros. Paul y Lloyd Warner, por ejemplo, esos dos peloteros de los Piratas que dejaron unos números impresionantes a comienzos del siglo pasado y que tuvieron actuaciones extraordinarias como un par de hiteadores tremendos. Tenemos a Joe DiMaggio y a Dominic DiMaggio que hicieron cosas enormes también en campañas en las grandes ligas. Eso en lo que respecta a los peloteros de posición. Pero tenemos, por ejemplo, a DC Dean y a Paul Dean. Hicieron algo que es difícil de repetir. En la temporada de 1934 ganaron 49 y perdieron 18. Pero es que en la Serie Mundial, entre los dos ganaron los 4 juegos en ese año de 1934.
34. Gaylord Perry y Jim Perry fueron extraordinarios. DiMaggio y Dominic tuvieron grandes campañas. También podemos recordar, bueno, Paul Warner y Lloyd Warner en ese año 27 conectaron la bicoca de 460 inatrapables. También en el 28 tuvieron una temporada extraordinaria. Felipe y Mateo en el año 66 quedaron primero y segundo en lo que respecta a la Liga Nacional. Pedro y Ramón Martínez, bueno, Phil Nicro y John Nicro han sido espectaculares también. Ken Boyer, Cletus Boyer y Cloyd Boyer, otros tres, además de los Boone. Bueno, George Brett y su hermano Ken Brett, Kyle Seager y Corey Seager, pero aquí hemos querido, pues, dentro de esta situación, hacer un paralelo entre lo que están haciendo en este momento Wilson y William Contreras en una de las mejores parejas de hermanos en la historia por su desempeño hasta ahora. Allí lo ven en el cuadro, el desempeño que tienen, cómo en este momento han rendido de una manera tremenda y las proyecciones a partir del día de ayer, las proyecciones que tienen para finalizar en esta temporada, uno con Boston buscando petróleo y el otro con Milwaukee como uno de los equipos más interesantes de las grandes ligas por su estilo y por su manera de hacer las cosas. De forma que allí lo vamos a comparar para darles a ustedes una idea de las grandes temporadas de hermanos latinos en las grandes ligas, de parejas de hermanos latinos. Y mostramos allí a Felipe Alou y a Mati Alou en ese año 1967. Y vean ustedes, fue campeón bate. Mateo y Felipe fue el segundo mejor. Tuvieron un desempeño con un promedio de 334 y ven allí todos esos números. Pero si los contrastamos con los de Wilson Contreras y William Contreras, nos vamos a encontrar con que ellos van a tener un promedio más bajo en la proyección, 291 ante 334. Pero vean ustedes, en jonrones y en empujadas, 50 jonrones y 194 empujadas contra 33 y 101. Una ventaja enorme. 50 dobles, en hit tienen la ventaja los dominicanos, también en carreras anotadas, pero la diferencia es muy grande en lo que a jonrones y carreras empujadas respecta. De manera que, bueno, ustedes se van por el promedio, se deciden por el promedio que tengan de bateo o por los jonrones y las empujadas. Bueno, para gustos están todas esas cosas, pero sin duda alguna que la pareja de latinos más productivos en lo que proyectan hacia la mitad de la temporada, porque estamos apenas en la mitad. Esperamos que no tengan inconvenientes y que puedan seguir rindiendo de esa manera y que puedan, bueno, están cerca de 300, un par de bateadores tan productivos como esos, cerca de 300 y con una buena cantidad de jonrones, de empujadas y de dobles, sin duda alguna que se constituyen en un punto de comparación. Algunos se quedarán con el promedio de los Alou, que fueron primero y segundo en el título de bateo, con Pittsburgh y con Atlanta respectivamente. Otros se quedarán con lo que están trayendo para el plato y los batazos de vuelta entera y los extrabases que están conectando Wilson Contreras y William Contreras. Wilson, pues ha sido un empuje tremendo para Boston con todas las dificultades que tiene, con toda el problema que están suscitando en este momento, con las dificultades que tienen, pareciera que no tienen el equipo, las lesiones, la falta de ofensiva, y parecía que ese equipo estaba súper bien estructurado, porque en los últimos años han traído los lanzadores, trajeron a Garrett Crochet,
al zurdo venezolano, también Suárez, han traído a Wilson Contreras, han hecho una cantidad de cambios, pero al equipo no batea, se le lesionó Garrett Crochet y a pesar de todos esos refuerzos y todos esos movimientos, no han podido salir adelante, pero Wilson Contreras está demostrando su clase de manera tremenda. Y William Contreras ni se diga, porque William Contreras es uno de los mejores receptores defensivos de las grandes ligas. Wilson ya lo mudaron a la primera almohadilla, donde se ha desempeñado muy bien. Entonces, tenemos que asumir que la temporada que están teniendo los Contreras, es una temporada histórica comparable con las mejores de cualquier pareja de latinos en la historia de las grandes ligas. Ahí pues todas esas anécdotas, todas esas cosas que hemos nombrado, la familia Alou, que en un momento jugaron los tres, están BJ Upton y Justin Upton, Paul y Rick Rockwell. Bueno, hay una cantidad enorme de hermanos que han brillado en las grandes ligas. Los hermanos Cruz también, tres, Cheo, Cheito y Troy. De manera que Morton Walker y Cooper Walker también hicieron historia por allí en 1944, donde pues como compañeros de batería lanzaron un blanqueo, tuvieron un blanqueo en la serie mundial. Y es que son tantas que seguramente se nos están pasando algunas figuras importantes, como no recordar a Phil Nicro y a Joe Nicro, esos dos nudillistas. Estamos aquí pues despertándoles a ustedes la memoria. George Brett y Ken Brett. Ken Brett en este caso lanzador zurdo, y George Brett, uno de los grandes peloteros de la historia, los hermanos Boyer, que fueron tres con los Yankees, Cletus Boyer, Ken Boyer con los Cardenales, y también tuvieron a Cloyd Boyer, los hermanos Seager últimamente. Bueno, Bill White y su hermano también brillaron en las grandes ligas. Hay que, bueno, ponerse como nos pusimos a tratar de recordar, a meternos en los libros para buscar las mejores, los mejores desempeños de peloteros algunos. Por ejemplo, hermanos, los DiMaggio, ya decíamos lo que hicieron Paul Warner de dar 460 hits en una temporada, pero también Pedro Martínez y Ramón Martínez, y lo que hicieron, porque todo el mundo se acuerda de Joe DiMaggio, los hermanos DiMaggio, que bueno, tuvieron temporadas históricas en el 48 y en el 50, donde pues se conectaron 48 jonrones, 242 empujadas, batearon por arriba de 300, y la historia de Dizzy Dean y Paul Dean ganando los 4 juegos de una serie mundial. Pero tenemos a William y a Wilson allí, rolo a rolo y tolete a tolete con Felipe Alou y Mate Alou, con características diferentes, con mucha más producción. Y los Alou, bueno, ya ustedes saben que Felipe también estuvo en las grandes ligas, que jugaron en un encuentro los tres como jardineros de los Gigantes de San Francisco. Esta es la historia que seguramente lo va a hacer a ustedes meterse en el libro de récord, meterse en los recuerdos de Venezuela, los hermanos Alfonso y Chico Carrasquel, Víctor y Vitico y Pompeyo, por nombrar unos cuantos. Pero en lo que respecta a las grandes ligas y a los latinos, pareciera que Wilson y William le están discutiendo el honor a Mateo y Felipe Alou de ser la pareja con mejor desempeño en una misma temporada en las grandes ligas. Seguiremos ligando
valga la cacofonía, seguiremos ligando a los hermanos Contreras y probablemente estemos viendo a William incluso hasta en la postemporada con esa gran actuación con el equipo de Milwaukee. Por lo pronto, les recordamos lo que es Simple Fibra. Simple Fibra. Vean y escuchen por qué ustedes tienen que anotarse con nosotros en Simple Fibra. Simple Fibra ya está en tu ciudad. Contrata el internet más estable y disfruta planes de 300 megas a 1 giga. Y recuerda, ahora puedes cashear tu router Nokia Wi-Fi 6. Consulta tu cobertura ya en simple.com.be. Los hermanos Contreras haciendo historia entre los latinos y ubicándose en la historia entre las parejas de hermanos más productivas en una temporada en la historia del béisbol. Ese es nuestro capítulo de hoy para que ustedes recuerden y traigan a colación pues todas esas anécdotas y situaciones que hay sobre los hermanos en las grandes ligas y también en el béisbol profesional venezolano.